Hola, arrancamos hoy con una exploración muy especial. Sí, dedicada especialmente para el alumnado de bachillerato del Instituto Sandrás Sus de Figueras. Hola, un saludo a todos desde aquí. Hoy nos vamos a sumergir en una figura, una figura cumbre del siglo de oro español. San Juan de la Cruz. Poeta, místico, reformador. Un personaje complejo. Complejo y fascinante, sí. Y para intentar entenderlo mejor, contamos con, diversas fuentes, su biografía, análisis literarios, claro, pero también algunas perspectivas desde la psicología Ujú. y estudios sobre su contexto histórico y ese simbolismo tan potente que utiliza. ¿Vale? ¿Y cuál es la misión hoy? Pues intentar descifrar juntos quién fue este hombre. Y sobre todo, meternos de lleno en dos de sus poemas más emblemáticos. Noche oscura del alma y llama de amor viva. Casi nada. Casi nada, excepto poemas de una fuerza lírica brutal. Así que, empecemos por el principio. ¿Quién era realmente Juan de Yepez Álvarez? Este hombre que, acabó siendo doctor de la Iglesia y hasta patrón de los poetas en español. Pues mira, Juan de Yepez nació en 1542, en Fontiveros, un pueblecito de Ávila. Su familia era muy humilde, se dedicaban a tejer. Tejedores. Sí. Y un detalle interesante, que a veces no se menciona tanto, es que por parte de padre tenían origen judío converso. Ah, y eso se sabe si le influyó mucho. Bueno, no sabemos directamente cuánto le marcó a nivel personal, pero claro, en la España de esa época ese trasfondo pues añadía una capa de complejidad, ¿no? Para él y para su familia. O sea que ya desde niño la cosa no fue fácil. Pobreza, orígenes quizás complicados para la época. Nada fácil, ¿no? La infancia fue dura, marcada por la escasez. Su padre murió pronto y también perdió a un hermano, Luis, seguramente por problemas de desnutrición. Uf, Pudo estudiar porque lo consideraron pobre de solemnidad. Estuvo en Medina del Campo, primero en un colegio para niños pobres y luego con los jesuitas. Ahí recibió una buena formación humanística. y de allí a la universidad, ¿no? A Salamanca. Exacto, a Salamanca, que era un centro intelectual de primera línea. Y ya después, pues el camino, digamos, casi natural en ese contexto era la vida religiosa. Claro. En 1563, con 21 años, entra en la Orden del Carmen. Al principio se llamó Fray Juan de Santo Matía. Fray Juan de Santo Matía. No es el nombre con el que le conocemos. No, claro, el cambio viene después. El momento clave de verdad es cuando conoce a Teresa de Jesús. Ahí está, el encuentro clave. En 1567. Ella ya estaba metida de lleno en su propia reforma, la de las carmelitas, y buscaba frailes que le ayudaran con la rama masculina. Y vio algo en Juan. A pesar de ser joven, ¿no? Sí, era joven, pero ella vio su inteligencia, su fervor, y juntos, impulsaron la reforma para crear los carmelitas descalzos. Querían volver a la regla primitiva, más austera. Y ahí es cuando adopta el nombre. Ahí es, Juan de la Cruz. Un nombre que ya dice mucho, ¿verdad? Toda una declaración de intenciones. Desde luego. Pero esa reforma me da que no fue un camino de rosas. Las fuentes hablan de conflictos muy serios. Durísimos. La palabra es conflicto, sí. Se desató una especie de guerra interna con la otra rama, los carmelitas calzados. Los calzados. Sí, se les llamaba así por contraste con los descalzos, que iban con sandalias como signo de pobreza. Los calzados veían la reforma como una amenaza a su poder, a sus privilegios. Claro, lo típico. Y Juan, como figura clave de la reforma junto a Teresa, pues sufrió las consecuencias. Persecución directa. Y aquí viene uno de los episodios más terribles de su vida. El encarcelamiento en Toledo. Exacto. Lo secuestraron, literalmente, sus propios hermanos de orden, los calzados. Variatela. Secuestrado por ellos mismos. Sí. Lo encerraron en el convento de los Calzados de Toledo. Estuvo allí desde diciembre de 1577 hasta agosto del 78, casi 9 meses. ¿Y en qué condiciones? Porque he leído que fueron espantosas. Espantosas es poco. Imagina una celda diminuta, casi sin luz, sin ventilación, que además la usaban como letrina o estaba al lado de una. Aislamiento total, palizas periódicas, una tortura física y psicológica para intentar que renunciara a la reforma. ¡Qué barbaridad! Sobrevivir a eso es increíble. Y encima se escapó. ¡Y qué fuga! Es que parece de novela. De esa celda oscura, mínima. Consigue huir, de noche, descolgándose con unas tiras hechas con sus mantas. Una fuga audaz, espectacular. Madre mía.
Y claro, esa experiencia límite, esa oscuridad física y espiritual, ese sufrimiento extremo y esa liberación, eso marca a fuego. La noche oscura no es solo una metáfora poética para él, la vivió. Me lo imagino. Oye, ¿y después de algo así, uno no piensa en retirarse, en buscar algo más tranquilo? Pues Juan no, todo lo contrario. Parece que esa experiencia, aunque traumática, reforzó su convicción. Siguió trabajando a tope por la reforma descalza. Ah, sí. ¿Qué hizo? Pues fundó conventos, ocupó cargos importantes dentro de la nueva orden. Fue prior, definidor, vicario provincial en Andalucía. Además, fue un director espiritual muy solicitado. Mucha gente buscaba su consejo, su guía. Pero creo que los problemas no terminaron ahí, ¿no? Que incluso dentro de los descalzos tuvo líos al final. Así es. Las luchas de poder internas pues existen en todas partes, ¿no? Al final de su vida hubo tensiones con la nueva dirección de la Orden Descalza. Había un tal Nicolás Doria que tenía una visión como más centralista, más autoritaria, Ajá. y Juan defendía una línea quizás más fiel al espíritu original de Teresa, más humana, más espiritual, menos burocrática, digamos. Y bueno, pues cayó en desgracia. Le quitaron los cargos. Sí, le quitaron los cargos y lo enviaron a un convento apartado en Andalucía, a La Peñuela. Y poco después, ya enfermo, lo trasladaron a Úbeda. Y allí murió. Allí murió, en 1591. Tenía solo 49 años. Murió después de una enfermedad muy dolorosa, unas fiebres con llagas, y parece que además tuvo que aguantar un trato bastante hostil por parte del prior del convento de Úbeda. Qué final tan duro también. Sí. Incluso después de muerto, sus restos fueron objeto de disputa entre Úbeda y Segovia. En fin, una vida intensa hasta el final. Intensa es la palabra. Fervor, persecución, creación poética increíble, caídas en desgracia. Y toda esa intensidad, claro, es la que encontramos en su obra. Para entender los poemas tenemos que hablar de la experiencia mística, ¿no? Eso es clave. Es el centro de todo, absolutamente. La mística es esa búsqueda y a veces, dicen ellos, el logro de una unión directa, muy íntima, transformadora con Dios. Y esto aquí y ahora, en vida. O sea, no es solo prepararse con renuncias y eso. No, eso sería la ascesis. La preparación, que también es importante. La mística propiamente dicha es la experiencia misma de esa unión. Y clásicamente, para intentar explicarla, se habla de un camino, de unas etapas o vías. Las famosas vías místicas. ¿Cuáles son? Aunque me suena un poco a esquema, ¿no? La experiencia real debe ser más caótica. Es una buena puntualización. Sí, es un modelo para entender, pero la vivencia es siempre personal y mucho más compleja, claro. Pero bueno, tradicionalmente se habla de tres. Primero, la vía purgativa. Purgativa. De purgar. Exacto, es la limpieza inicial. Deshacerse de los apegos a las cosas del mundo, a los pecados, a lo que nos ata solo a los sentidos. Purificarse. ¿Vale? ¿Y después? Después vendría la vía iluminativa. Una vez que el alma está más limpia, más libre, empieza a ser iluminada por la fe, por el amor de Dios. Empieza a entender las cosas de otra manera, digamos, desde dentro. Iluminativa. De luz. ¿Tiene sentido? Y la culminación sería la vía unitiva. La unión en sí misma, esa fusión donde el alma se siente transformada en Dios, como dice él, aunque sin perder su propia identidad. Una unión de amor total. Entiendo el esquema. Purgar, iluminar, unir. Pero claro, ponerle palabras a eso, tiene que ser complicadísimo. Casi imposible. Y ahí es donde entra la genialidad de San Juan como poeta. La experiencia mística profunda, sobre todo la unitiva, roza lo que llamamos inefable, Inefable. que no se puede expresar adecuadamente con palabras comunes. Por eso, él recurre de una manera magistral al lenguaje simbólico. Usa símbolos, alegorías, paradojas. ¿Qué tipo de símbolos? Pues mira, toma muchas imágenes del amor humano. Su gran inspiración es el Cantar de los Cantares de la Biblia, ese diálogo apasionado entre el amado y la amada. Él lo reinterpreta como el amor entre Dios y el alma. También usa imágenes de la naturaleza, la noche, la luz, el fuego, el agua, las flores. Ajá. Con todo eso, intenta comunicar algo de esa vivencia que va más allá de lo normal. Sus grandes poemas místicos son estos que vamos a ver: Noche Oscura, Cántico Espiritual, que es más largo y complejo, y Llama de Amor Viva. Y además escribió comentarios para explicarlos, ¿no?
Sí, comentarios en prosa. Normalmente se los pedían monjas o frailes que leían sus poemas y querían entenderlos mejor. Aunque, ojo, a veces los comentarios son casi tan simbólicos y densos como los propios poemas. Vaya. Bueno, pues vayamos a por el primero, Noche oscura del alma. El título ya impacta. Tiene que ver directamente con su experiencia en la cárcel de Toledo. Esa es la hipótesis más fuerte, sí. Se cree que lo escribió poco después de escaparse, a finales de 1578 o principios del 79. Está escrito en liras. Liras. ¿Qué es eso exactamente? Es un tipo de estrofa de 5 versos que combina versos de 7 y 11 sílabas. La puso de moda Garcilaso de la Vega en el Renacimiento. Tiene un ritmo muy especial, muy musical. Vale. Y sí, la noche es el símbolo central del poema, un símbolo con muchas capas de significado. A ver, leamos esa primera lira, que es conocidísima. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. ¿Qué nos está contando aquí? ¿Quién sale? Quien habla es el alma, que se presenta como una mujer enamorada, con ansias, en amores inflamada, y sale de su casa. La casa es... La casa simboliza el cuerpo, los sentidos, la vida normal, los apegos, y sale cuando la casa está sosegada, es decir, cuando ha logrado calmar las pasiones, los deseos desordenados, el ruido interior. Ha hecho esa primera purificación. Ah, la vía purgativa. Exacto. Esta estrofa describe esa vía purgativa. Es una salida sigilosa, sin ser notada, una salida interior, espiritual. Y fíjate en la paradoja. Sale en una noche oscura, pero lo llama «oh dichosa aventura», una suerte feliz. Ahí está. Es raro, ¿no? Que la oscuridad sea algo bueno, algo dichoso. Es que esa noche es necesaria para él. Es la negación de las luces falsas del mundo, de los sentidos, incluso de la razón humana cuando intenta comprender a Dios por sí sola. Es vaciarse de todo eso para poder recibir la luz verdadera, la de Dios. Por eso es dichosa, porque es el único camino posible hacia la unión con el amado, con Dios. Entendido. Una oscuridad necesaria y feliz. Es potente. ¿Y cómo sigue el viaje en esa noche? Pues las estrofas que siguen, sobre todo de la tercera a la quinta, nos meten ya en la vía iluminativa. El alma sigue avanzando a oscuras y segura. Segura en la oscuridad. Otra paradoja. Sí, porque su seguridad no viene de lo que ve o entiende, sino de una luz interior. Dice, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Es la luz de la fe y del amor la que la guía. Y dice que esa luz es más fiable que la luz del mediodía. Más que la luz del sol. Sí. Y va al encuentro de quien yo bien me sabía. Fíjate qué forma tan bonita e íntima de referirse a Dios sin nombrarlo directamente. Aquel al quien yo conocía muy bien. Es verdad, muy personal. Y entonces llega el momento cumbre, ¿no? La quinta estrofa. Oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Buf, qué verso final. Es tremendo. Esa es la culminación del poema y la entrada en la vía unitiva, que se describe ya más explícitamente en las últimas estrofas, de la 6 a la 8. Es la unión total, la fusión, amada en el amado transformada. ¿Y cómo describe esa unión? Pues usa imágenes de una intimidad y una ternura que sorprenden. Bebe del lenguaje del amor humano, pero lo eleva a otro nivel. Habla del amado descansando sobre su pecho, en mi pecho florido, allí quedó dormido. Habla de caricias, el aire de la almena cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Es muy sensorial, muy físico casi. Sí, pero es un lenguaje simbólico para expresar una unión espiritual profundísima. Y el poema termina con una sensación de paz total, de abandono confiado en el amado. Quedéme y olvidéme. El rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme. Es el éxtasis y el descanso en la unión. Es un poema que te deja, sin palabras. Y es muy interesante eso que comentabas antes, que algunas fuentes dicen que la psicología más moderna ha visto en esta noche oscura una metáfora universal. Sí, es una conexión curiosa, ¿verdad? Psicólogos de la corriente transpersonal, como Stanislav Grof, por ejemplo, ven en la noche oscura del alma de San Juan un arquetipo muy potente. Un arquetipo. Sí,
como un patrón universal de las crisis existenciales profundas. Esos momentos en la vida en que todo parece hundirse, en que el yo, el ego, se desmorona. Momentos muy duros, muy oscuros, pero que pueden ser necesarios para una transformación profunda, para que nazca algo más auténtico. O sea que la experiencia de San Juan, aunque él la describa en términos religiosos, toca algo muy humano. Exacto. Toca esa fibra universal de la purificación a través de la dificultad, del vacío, de la crisis. Una idea de un místico del siglo XVI que, fíjate, sigue resonando hoy en día en ámbitos muy diferentes. Desde luego. Vale, si Noche Oscura es ese viaje difícil hacia la unión, lleno de anhelo y de purificación, ¿cómo es estar ya en esa unión? Supongo que eso es llama de amor viva. Justo, llama de amor viva es como la foto del momento de la unión, o mejor dicho, la experiencia de la unión ya alcanzada, aunque sea de forma anticipada en esta vida. Es un poema posterior a Noche Oscura, de hacia 1584. Es más corto, solo 4 estrofas, pero de una intensidad brutal, incandescente. Incandescente. Sí, refleja un estado místico más avanzado, de mayor gozo y familiaridad con Dios. El primer verso ya es una explosión, o llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Otra vez la paradoja, amor que hiere. Es la clave del poema. La llama es el Espíritu Santo, es el amor de Dios actuando directamente en lo más íntimo del alma, en el más profundo centro. Y esa acción es tan intensa, tan pura, que se siente como una herida. Pero una herida tierna. Exacto. Es una herida que no mata, sino que da vida. Es dulce, es gozosa. Utiliza expresiones como cauterio suave. Un cauterio es algo que quema, pero aquí es suave. O regalada llaga, una herida que es un regalo. Son oximorones, ¿ves? Figuras que unen contrarios para intentar expresar esa sensación de dolor gozoso, de éxtasis que purifica y deleita al mismo tiempo. ¡Qué fuerte! Y en medio de ese éxtasis, el alma pide algo radical. Rompe la tela de este dulce encuentro. ¿Qué tela es esa? La tela es la vida terrenal. Es el velo, la barrera que todavía separa al alma de la unión total y definitiva con Dios, la que solo se alcanza plenamente tras la muerte. O sea que pide morirse, ¿no? Dicho así. Es un deseo apasionado de que se rompa esa última barrera para consumar el encuentro para siempre. Es la impaciencia del amor que ha probado algo tan grande que ya no quiere esperar. El poema también habla de lámparas de fuego. Lámparas de fuego. Sí, que simbolizan los atributos de Dios, su poder, su sabiduría, su amor. Y dice que esas lámparas iluminan y llenan las profundas cavernas del alma, que antes estaban vacías y oscuras. Es la plenitud. Se nota. Sí, una vibración diferente a Noche Oscura, quizás menos angustia inicial, más, no sé, fuego, celebración directa. Sí, el tono es más de celebración, de éxtasis. Aunque sigue esa idea del herir tierno, lo que predomina es el gozo ardiente de sentir la presencia divina de forma directa. Si Noche Oscura era el camino por el túnel oscuro, Llama de amor viva es la luz deslumbrante al final, ¿no? Pero ya experimentada como un fuego que acaricia. eso es. Como una caricia de fuego. Una imagen muy sanjuanista. Entendido. Son dos poemas que se complementan, ¿no? Dos momentos distintos de esa experiencia mística. Oye, ¿y esta poesía tan original, tan potente, de dónde le viene? ¿Se sabe de quién aprendió, en quién se inspiró? Hombre, aunque es enormemente original, claro que tiene fuentes. Su fuente principalísima es la Biblia. Sobre todo el Cantar de los Cantares. Ajá, el libro del amor. Eso es. Él lo lee e interpreta de forma alegórica, como el diálogo de amor entre Dios, el amado, y el alma, la amada. Luego, en cuanto a la forma poética, técnicamente se apoya mucho en la poesía renacentista italiana que introdujo Garcilaso de la Vega en España. La lira, esa estrofa que hemos comentado, la toma de Garcilaso. Vale, Garcilaso. ¿Y algo más? Sí, también se notan icos de la poesía popular, de la lírica tradicional castellana, sobre todo en sus poemas más cortos, como los villancicos. Y luego hay teorías, como las de Luz López Baralt, que sugieren posibles influencias de la mística sufí. La mística islámica. Sí, algunos símbolos como la llama, el vino del amor o incluso la manera de comentar los poemas podrían tener paralelismos. Pero es un tema complejo y debatido, no hay pruebas de un contacto directo. Interesante. ¿Y dónde pondrías tú el punto fuerte de su originalidad? ¿Qué es lo que le hace tan único, tan San Juan?
Varias cosas. Primero, yo diría que su manera de profundizar teológica y vivencialmente en lo que él llama la noche pasiva del espíritu. Esa idea de que la purificación más profunda no depende tanto de lo que tú hagas, de tu esfuerzo, eso sería la noche activa, sino de la acción directa de Dios en el alma, que a veces es oscura y dolorosa. Ese concepto es muy suyo. La noche pasiva. Sí. Segundo, su método. Es único en usar su propia poesía lírica, que es de una calidad literaria altísima como texto base para escribir tratados de teología mística en prosa. O sea, comenta sus propios poemas para explicar la doctrina. Eso es curioso, sí. Y tercero, el uso tan radical y audaz que hace de los símbolos. La noche, la llama. O esa dialéctica tan famosa del nada a todo. Para llegar al todo que es Dios, hay que pasar por la nada, por el vaciamiento de uno mismo. Es una vía muy radical. Impresionante, la verdad. Bueno, creo que hemos recorrido bastante bien la vida de Juan de Yepes, ¿no? Desde Fontiveros hasta Úbeda, la Reforma, la cárcel terrible de Toledo, su obra como escritor, como guía espiritual, una vida marcada por esa búsqueda de lo absoluto. Sí, una vida de vértigo. Y hemos intentado asomarnos un poco a cómo esa búsqueda tan intensa se hizo palabra, se hizo poesía en su obra. Esa travesía por la noche oscura, con su angustia pero también su esperanza. Y luego ese fuego transformador de la llama de amor viva, que es ya la expresión del éxtasis, del gozo de la unión. Para los estudiantes del Instituto Sandra Sus que nos están escuchando, más allá del valor literario que es obvio, ¿qué relevancia puede tener hoy leer a San Juan de la Cruz? A ver, entiendo la explicación de las vías místicas y tal, pero para alguien de bachillerato hoy, ¿no puede sonar todo esto un poco abstracto? ¿Un poco lejos de la vida normal? No sé. ¿Cómo se conecta con esa intensidad? Es una pregunta muy pertinente, sí. Yo creo que independientemente de las creencias religiosas de cada persona, acercarse a San Juan hoy sigue siendo relevante. Y por varias razones. A ver. Primero, es una oportunidad increíble para descubrir el poder del lenguaje poético. Cómo las palabras pueden intentar nombrar lo que parece imposible de nombrar, explorar los límites de la experiencia humana. Eso ya es valioso en sí mismo. Vale, el poder del lenguaje. Segundo, nos enfrenta a temas que son universales y que siguen muy vivos. La búsqueda de sentido en la vida. ¿Quién no se pregunta por eso? La transformación personal, que muchas veces, queramos o no, pasa por momentos de crisis, de oscuridad. Esa noche oscura puede tener muchas caras en nuestra vida, ¿no? Claro, no tiene por qué ser mística. Exacto. Y esa tensión que todos sentimos a veces entre lo cotidiano, lo material, y un anhelo de algo más, de trascendencia. Conectar con su intensidad, yo creo, pasa por reconocer esas mismas búsquedas, esas tensiones, dentro de nosotros mismos, aunque sea a otra escala. Entendido. Es una buena perspectiva. Y para terminar, ¿nos dejas con alguna reflexión final? ¿Alguna pregunta para que sigamos dándole vueltas? Pues mira, un detalle curioso que a veces se pasa por alto. A diferencia de Garcilaso, por ejemplo, que creó escuela y tuvo un montón de imitadores, la poesía de San Juan, que es tan personal, tan radicalmente espiritual, pues apenas tuvo continuación directa en su época. Ah, ¿no? No. Fue como si su voz fuera demasiado diferente, demasiado exigente quizás. Y esto nos puede dejar pensando, ¿no? ¿Qué tiene esta obra tan íntima, tan anclada en una experiencia que puede parecernos muy lejana, para que nos siga hablando hoy, siglos después, con esta fuerza? Buena pregunta. ¿Qué secreto guarda esa noche y esa llama para que todavía, de alguna manera, nos toque, nos interrogue, incluso más allá de las creencias de cada uno? ¿Qué tiene esa llama que aún nos alcanza? Una pregunta magnífica para cerrar, sí señor. Pues con esa reflexión finalizamos esta exploración de hoy sobre la figura y la poesía inmensa de San Juan de la Cruz. Esperamos de verdad que haya sido interesante y útil para los estudiantes de bachillerato del Instituto Sandra Sus de Figueras. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer. Hasta la próxima.